tenemos dentro de este congreso, evidentemente, es un congreso que busca esa dinamización, esa puesta en valor de lo que es la Vía Aquitania y esa asociación. Tenemos la suerte de contar con otra asociación que también promueve el Camino de Santiago desde Vigo, aquí presente. Don César González Crespán, perdonad porque hemos confundido un error en la escritura y le hemos cambiado, porque tiene el apellido. Le pedimos disculpas. César, de la Asociación de Camino de Santiago de Vigo, que nos, como bien dice, las calzadas y el peregrinar tan importante que tenemos. Por favor, César. Muchas gracias. ¿Me oís? Hola. Hola. Bueno, el título ya veis ahí, que es la Vía Romana número 20, Perloca Marítima, justificación del Camino de Santiago, las aras sestianas y el Monte Medulio. Esto es de lo que voy a hablar. Esta presentación explica la Vía Romana número 20, Perloca Marítima, cuyo trazado justifica el Camino de Santiago. Versiones previas de este trabajo se publicaron en las revistas El Nuevo Miliario de Madrid y Compostelanum, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, entre otras. Como consecuencia de la resolución y separación de los itinerarios 19 y 20, se puede determinar la localización de las aras sestianas o altares de Augusto y del Monte Medulio. El itinerario de Antonino, de la época romana, en la que vivió el apóstol Santiago, establecía una catalogación de las principales vías del imperio. Entre ellas, la Vía Romana Itinerario número 20, de acuerdo con la numeración de Saavedra, que se describe en varios códices con la leyenda Iter, Item, Perloca Marítima, Abrácara Asturicam, que significa camino por lugares marítimos. También, en algunos códices dice camino y en otros dice también, por lugares marítimos desde Braga hasta Astorga. Lo que vemos aquí son dos itinerarios, mediciones topográficas realizadas por agrimensores de las oficinas técnicas imperiales. El significado de Perloca Marítima es por lugares marítimos, no por la costa, como se ha venido traduciendo erróneamente, ya que costa sería ripa o litora. En la columna de la izquierda se dan los nombres de unos lugares, hitos de medición topográfica, llamados mansios o mansiones, separados por una distancia que se indica en la columna de al lado en numeración romana. Los dos primeros tramos no aparecen en el códice, pero los he puesto para guardar coherencia con el origen al considerar que son compartidos con la vía romana precedente, número 19, que tiene el mismo origen y destino. Los 4 siguientes tramos se distinguen de los 9 últimos porque empiezan por C, 100, son estadios, unidades de medición utilizadas en topografía, geodesia, astronomía y navegación. Equivalen a 185 metros. Los últimos 9 tramos empiezan por X, 10, y sus unidades de medición son millas terrestres romanas, equivalentes a 1000 pasos dobles o milia passum, con un valor de 1480 metros. 8 estadios hacen una milla terrestre. El valor en kilómetros se expresa en la columna de la derecha tras la realización del cálculo. Como se observa, son todas mediciones equilibradas correspondientes a jornadas de un día. En el recuadro de abajo se realizan los cálculos de los tramos marinos entre Tui y Lugo, a destacar Vicos Caporum, Vico Spacorum o Vicos Pacorum en los códices, o Cabo de Vicos, en las Islas Cíes, y Trigundo, Santiago de Compostela. El valor de la medición realizada con el programa de rutas marinas Garmin Map Source, Blue Chart, Google Earth o Google Maps para los tramos terrestres está en la columna de la derecha, siendo las distancias de cálculo muy próximas a las del códice. En el recuadro de arriba a la derecha,
la vía romana, itinerario número 19. Trazado del tramo desde Tui hasta la desembocadura del río Miño de una longitud de unos 30 kilómetros y medio. Esto era conocido por Fortier d'Urbain ya en 1845. El cálculo se ha hecho trazando waypoints con el programa de rutas marinas sobre el cauce fluvial. El río Miño es descrito por Estrabón, que cita a Posidonio, quien estuvo en Iberia y dice que es navegable en 800 estadios, unos 135 kilómetros, al igual que otros ríos peninsulares. También dice que en su desembocadura hay una isla con 2 muelles. Se puede constatar la navegabilidad del bajo río Miño para embarcaciones de pequeño porte. En Tui se notan las mareas. Aquis Celanis, Vicos Caporum, 195 estadia. Es la segunda. 36,1 kilómetros. Vicos Caporum ad Duos Pontes, 150 estadia. 27,8 kilómetros. Ad Duos Pontes, Grandimiro, 180 estadia, 33,3 kilómetros. Este último tramo pasa entre la antigua isla de Ogrove, una isla en 2 mapas del siglo XVII y en textos medievales, y la costa de Noaya, atravesando el paso hoy cerrado por la moderna playa de Alanzada, junto a la isla de Atocha, donde hoy está la capilla de las conchas de San Caralampio y San Sebastián, que conserva el símbolo del paso de la barca con los restos del apóstol para ir después entre la isla de Arosa y Vilanova hasta las torres de Catoira. Los tramos marinos fueron medidos por paralelismos o cuadraturas euclídeas y triangulación pitagórica, bien conocidos por los romanos. En esta imagen vemos el Cabo de Vicos, en la isla sur de las Cíes, que marca el punto norte del canal sur de entrada a la ría de Vigo. Frente a este lugar pasó la barca con los restos del apóstol, al entrar en las Rías Bajas, para llegar al puerto de Iria procedente de Jaffa, Palestina. En las aguas al norte del Cabo de Vicos se han encontrado gran cantidad de anclas líticas púnicas. Esto sugiere la existencia de una zona de fondeo de naves oceánicas antiguas en las aguas protegidas al norte del Cabo de Vicos. Si nos situamos en Ad Duos Pontes, castro de Nuestra Señora de Alanzada, esta imagen explica el significado del nombre del lugar, hacia los 2 pontes, siendo el primero de ellos un lugar llamado así, Pontes, a 2 kilómetros, en Sanxenxo, y el segundo, Pontevedra, a 25 kilómetros, en cuyo municipio hubo otro Pontes en tiempos antiguos, origen de la primera mitad del nombre de esta ciudad. A partir de las Torres de Catoira sigue el recorrido del itinerario ya por tierra, puesto que las unidades de medición son millas terrestres, encajando la distancia de los medidores romanos medida por conteo de pasos dobles calibrados con las del cálculo de Google Maps. Sigue el camino por Padrón, Iria, Escravitude, Milladoiro, hasta llegar en tiempos lejanos a lo que hoy son los restos de unas termas y una necrópolis romanas que constituyen la base sobre la cual se construiría siglos más tarde la Catedral de Santiago de Compostela. La suma de las distancias de los 3 tramos siguientes del itinerario coincide aproximadamente con la distancia natural a pie entre Santiago de Compostela y Lugo, de donde se deduce la situación de Brigetium por Boente Arzúa, donde debe encontrarse un castro que se llamaba de esta forma. Este nombre parece más acertado que Brigantium, que se sitúa demasiado al norte en Bergondo o Betanzos, estando aquel nombre en un lugar más adecuado al sureste del anterior, de acuerdo con la geografía de Claudio Ptolomeo.
La vía sigue hacia Lugo por el antiguo Camino Real, pasando por los milieros romanos de San Román de Retorta, Pacurín y Santa Eulalia de Bóveda. El recorrido del itinerario entre Lugo y Astorga coincide con el trazado con Google Maps pasando por Pedrafita, Castro de la Ventosa, Cacabelos, Ponferrada, Bembibre y Manzanal del Puerto. Los lugares marítimos: Tude, Tui, Río Miño; Aquis Celanis, Insua Nova, desembocadura del río Miño; Vicos Caporum, Cabo de Vicos, Islas Cíes; Ad Duos Pontes, Castro, Playa Alanzada; Grandimiro, Torres del Oeste de Catoira y Trigundo, Santiago de Compostela. Mapa con las dos vías 20 y 19 separadas lógicamente, deduciéndose la traza de esta última a partir de las evidencias arqueológicas de la catalogación de los miliarios del noroeste peninsular de Rodríguez Colmenero. Esta resolución de las vías 19 y 20 es coherente con los códices medievales, como el Códice Calixtino, que establecía una navegación en dirección sur-norte de la barca con los restos del apóstol Santiago o Translatio Sancti Jacobi frente a las costas occidentales de la península ibérica en el siglo I después de Cristo, y por las Rías Bajas, que entronca con las leyendas y tradiciones marineras gallegas como la del Caballero de las Conchas de Bouzas, única leyenda conocida sobre el origen de la concha de Vieira como símbolo del peregrino, y la ruta del mar de Arosa y del río Ulla. También establece la peregrinación terrestre en dirección este-oeste desde antes de los tiempos de Carlomagno hasta Santiago de Compostela. Turocua se encontraba a la distancia fijada de 16 milia passum, 23,7 kilómetros, medida desde donde estaba la mansio anterior, Búrbida o Berbés de Vigo, donde hoy está la iglesia de Santa María do Viso, o en la iglesia parroquial, que está al lado, cercanas al monte de Apeneda. Aquis Celinis, Caldas de Reis, donde se ha encontrado un miliario romano a la distancia fijada de 24 milia passum, 35,5 kilómetros, medida desde la mansio anterior. Previamente, el camino discurría por los sitios donde han aparecido miliarios: Arcade, Río Ulló, Ponte Valga, Ponte Sampaio, Paredes, Vilaboa, Salcedo, Ponte do Couto, los tres miliarios de Oburgo, Pontevedra, Santa María de Alba y San Vicente de Cerponzóns. Aquí vemos los códices parisienses, laurentinianos y vindobonenses. Cosmografía del Anónimo de Rávena, Ravennatis. Es un códice del siglo XIII que se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Codex Urbinas Vaticanus Latín 961, Anonimi Ravennatis Cosmografía. Es de autor o autores desconocidos, por eso se denomina anónimo. Los lugares que cita este códice siguen el mismo orden que los códices del itinerario de Antonino, aunque sin dar las distancias, por lo que es evidente que los datos que presenta proceden de fuentes semejantes, si no de la misma, las oficinas técnicas de los emperadores romanos. Entre las mansiones Turacua y Cuecelenis está la mansio Are Augusti o Arae Augusti, que tiene el significado de altares de Augusto, ya que Arae es nominativo plural y Augusti genitivo singular latinos. Limea, Limia, Ponte de Lima, Portugal. Tude, Tudai, Tui. Bonisana, Búrbida o Berbés, Vigo. Turacua, Turocua. Iglesia de Santa María do Viso, Redondela. Are Augusti, Arae Augusti. Monte da Peneda, Redondela, Soutomayor. Cuecelenis, Aquis Celinis, Caldas de Reis. Glandimarium, Grandimiro, Torres del Oeste, Catoira. Medioga, Bricantia, Bergondo, Betanzos, Ontonia.
La descripción del Ravennatis confirma, por tanto, con gran fiabilidad la ubicación de los altares de Augusto entre la iglesia de Santa María d'Oviso, en Redondela, junto a la ría de Vigo, en la orilla sur, y Caldas de Reis. El monte de Apeneda d'Oviso se ubica entre ambos lugares, aproximadamente 1 kilómetro al norte de la citada iglesia, en dirección a Caldas de Reis, no conociéndose ninguna otra ubicación entre ellos de unas características arqueológicas parecidas a las de este lugar. La resolución de las vías 19 y 20 del itinerario de Antonino permite identificar la ubicación de Turocua y Aquiscelenis en el itinerario número 19. Sillares de piedra que pueden ser los restos de un edificio, uno de los 3 altares de Augusto que citan los autores antiguos: Pomponio Mela, Plinio el Viejo, Claudio Ptolomeo, el Ravennatis o las inscripciones de Tarragona. Otra de las estructuras construidas o excavadas en el monte de la Peneda d'Oviso. Restos de construcciones en la Peneda. Restos de broques labrados se encuentran esparcidos por todo el monte. El monte de la Peneda d'Oviso, que se encuentra 1 kilómetro al norte de la iglesia de Santa María d'Oviso, Turacua, en dirección a Caldas de Reyes, Aquiscelenis. La iglesia de Santa María d'Oviso es, con toda probabilidad, la iglesia de Toruca, que aparece en el parroquial Suevo, entre las iglesias de la diócesis de Tui. También es la iglesia que aparece en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en la cual la Virgen realiza el milagro de curar el ala herida del azor de un caballero proveniente de Touro, Ribeira. La explanada del Alcornoque. Los principales restos comentados anteriormente se encuentran en la pendiente hacia el sur, por detrás. 2 tomografías realizadas por el geólogo Óscar Pazos Rodríguez en la explanada del Alcornoque, en las que se comprueba la solidez del monte, que es roca pura, sin cámaras ni huecos en su interior, pese a la existencia de una entrada que continúa en un pasadizo, construido en época incierta, que parece que está truncado al cabo de unos 10 metros. Las construcciones se extienden por todo el monte. Mapa de ciudades y pueblos del noroeste tarraconense realizado con las latitudes y longitudes de la geografía de Claudio Ptolomeo. Son 514 puntos para Hispania. Los puntos de los lugares son estimaciones fundamentadas en los tratados de los historiadores y geógrafos de la antigüedad clásica, así como los relatos de los viajeros y navegantes que constaban en la Biblioteca de Alejandría, llevadas a puntos exactos para reproducir posteriormente el mapa de forma fiel. En la península ibérica se tomaron mediciones solo en 9 lugares: Astúrica, Clunia, César Augusta, Tarraco, Cartago Nova en la Tarraconense, Córdoba, Hispalis, Gades, Gadir o Gadira, Bética, Norba Cesarea y Emérita Augusta, Lusitania. En estos lugares el cálculo de las longitudes se realizaba por diferencia de las horas locales de inicio y de fin de eclipses de luna, acontecimiento simultáneo en todos los puntos de la Tierra desde los que era observable, con unos pequeños errores de refracción y paralaje, entre los lugares cuya diferencia de longitud se quería calcular. Uno de los lugares era siempre Alejandría. Los datos tomados en el otro lugar se enviaban por carta, que tardaban meses en llegar. Las latitudes se determinaban por la duración del día más largo medida con la sciotera, medidor de sombras o gnomon vertical, que se llevaba a una tabla confeccionada por Hiparco, con las alturas del polo medidas con el astrolabio para varias ciudades situadas en los mismos meridianos. La altura del polo es igual a la latitud. Tiene la dificultad de localizar el polo
por enfilaciones de estrellas, ya que en aquellos tiempos no había estrella polar. Este mapa resuelve el enigma de las islas Casitérides, que son las islas del color del estaño. También, septentrionale vero latus, supraquod Oceanos Cantabricus est situs, sic describitur, post nerium promontorium, aliud promontorium, inquo solis arae, 5,1 45,1. En el lado septentrional, sobre el cual se sitúa el Océano Cantábrico, así descrito, más allá del promontorio Nerio, otro promontorio en el cual están los altares del Sol. El Ara Pacis Augustae, levantada en Roma para configurar el fin de las guerras en la época de Augusto. Una de las torres del oeste de Catoira debía ser la Turrem Augusti, que sitúa a Pomponio Mela, único autor que la cita, a mediados del siglo I a orillas del río Sar. Estas torres están más bien a orillas del río Ulla, a unos 8 kilómetros de la confluencia de ambos ríos. Son las únicas torres de la zona, con restos de la época romana. Pablo Orosio, nacido en Braga, a finales del siglo IV. Vivió hasta principios del siglo V. Anno ab urbe condita, septingenti viginti sex, imperatore Augusto Cesare, sexies. Preterea ulteriores Galiciae partes, que montibus silvisque consitae oceano terminantur. Antistius et firmius legati magnis gravibusque bellis perdomuerunt, nam et medulium montem minio flumini imminentem, in quo se magna multitudo hominum tuebatur, per 15.000 passum fossa circumseptum obsidionis inserunt. Itaque ubi se gens hominum trux natura et feroz, neque tolerande obsidione sufficientem, neque suscipiendo bello parem intellegit, ad voluntariam mortem servitutis timore concurrit, nam se pene omnes certatim hic ne ferro ab veneno necaverunt. En el año 726, desde la fundación de la ciudad, siendo emperador Augusto César, cónsul por sexta vez, además, en las más lejanas partes de Galicia, en las cuales los montes y las selvas se extienden terminando en el océano, los poderosos legados Antistio y Furnio someten a fuerza de batallas. Así también el monte Medulio, cercano al río Miño, en el cual esa gran multitud de hombres fueron cercados por una fosa de asedio de 15 millas. Siendo esa gente hombres de atroz naturaleza y feroces, o no se vieron capaces de resistir el cerco, o no pareciéndoles próximo el fin de la guerra, sus temores les condujeron voluntariamente a todos a la muerte. Así se dieron todos muerte al fuego con espadas e ingiriendo veneno. Historiae adversus Paganus libri septem, sexta, 21, páginas 96 y 97. Adolf Schulten, historiador alemán de la primera mitad del siglo XX. Yo creo que el Mons Medulius corresponde al Monte San Julián, Monte Aloya, a unos 7 kilómetros de Tui, cerca de la boca del Minio, porque en la altura de esta montaña granítica que visité en 1906 existe un recinto muy extendido formado por una fuerte muralla. La muralla tiene una anchura de 3,30 metros y está formada por 2 caras de bloques grandes, 1,50 por 0,50 metros, y un relleno. La muralla sigue la periferia de la meseta, uniendo las peñas graníticas que la rodean, de esta manera que donde la peña es abrupta y suficiente para la defensa, no hay muralla. Por el lado oeste, hacia el mar, se ven 2 subidas, de las que una tiene una anchura de 4 metros. En el recinto hay tiestos ibéricos, pero no se notan restos de casas, y da la impresión de que esta fortificación
no fue habitada continuamente, sino que se aprovechó tan solo como refugio en tiempo de guerra, al modo de los ópida de los germanos. Una capilla muestra que aquí también, como en casi todos los castros, continúa un culto local antiquísimo, al cual corresponde hoy el culto de San Julián, con fiesta que se celebra una vez al año. Levanté un croquis de la parte norte y oeste del recinto, no pudiendo hacer más porque ascendió de repente del mar una niebla muy densa, que hacía peligroso andar por los peñascos lisos. No cabe duda que el recinto es ibérico, y como parece que la circunferencia de la base de San Julián corresponde a 15 millas, es decir, 23 kilómetros de la circunvalación romana, creo que San Julián es el Mons Medulius, último baluarte de los calaicos. A 3 kilómetros de Tuy existe otro recinto, Coto de Francos, pero es pequeño y está formado tan solo por una muralla de 45 metros de largo, que defiende el único lado accesible de un cerro. Los cántabros y astures y su guerra con Roma, páginas 174 y 175. El río Miño visto desde el Mirador do Cervo, en Vilanova de Cerveira, que se encuentra cerca, a unos 8 kilómetros del Monte Aloia, en la otra orilla. Bloques de la muralla ciclópea del Monte Aloia. La muralla ciclópea rodea toda la cima del Monte Aloia. El Monte Galiñeiro Norte en primavera. El Monte Galiñeiro Norte en noviembre. Son visibles las crestas y los riscos que constituyen una verdadera fortaleza en lo alto. La fortaleza del Monte Galiñeiro Norte, de factura más tosca y menores dimensiones. La fortaleza del Monte Galiñeiro constituiría el baluarte norte del área sometida a asedio. La fortaleza que forma la muralla ciclópea del Monte Aloia sería el baluarte sur. Las sierras de los montes Aloia y Galiñeiro se circunscriben dentro de un perímetro de 23 kilómetros, o bien las 15 milia passum de las que hablan Floro y Orosio. La fuente de información de los dos debió ser un texto desaparecido escrito por Tito Livio, que fue anterior a los dos escritores citados y más cercano a los hechos ocurridos en época de Augusto, año 26 a.C. Es fácil deducir la ubicación hipotética de los campamentos romanos de las tropas que participaron en el sitio. Monte Castello al oeste, Faro Budiño al este, donde aparecieron restos de la época romana, Auga d'Alaxe, identificado por los petroglifos bélicos, al igual que el Monte Tetón al sur y Sárdoma al norte. Hay campamentos confirmados en São Pedro da Torre, Vilanova de Cerveira, en Lobios y en Aquis Querquennis. El avance de las legiones romanas de Augusto se realizó desde Brácara, Luco y Astúrica, las tres Augustas. La pedra de as procesións, donde están la mayor parte de los grabados, de unas dimensiones de unos 20 metros de largo y 9 de ancho. Es una piedra granítica negra, de gran dureza. Tuvieron que realizarse con un cincel de hierro, no con una piedra, como sostienen las tesis oficiales, que sitúan su origen en la Edad del Bronce, donde no hay hechos bélicos que se puedan asociar a su simbología. Las 4 piedras con grabados en sus posiciones relativas. Interpretación de los grabados. Estandartes lábaros, banderas, espadas y una gran espada. 9 estandartes, 20 banderas, 37 espadas y una gran espada, de bronce o de hierro, pero romana, la huella de la fosa de asedio.
Los estandartes tienen unas dimensiones similares a las reales, con decoración interior e incluso borlas colgantes. Tejo de la Alameda. Muchas gracias por su atención.